presupuesto del Estado, ¿no? Expertos y ex autoridades ven con pesimismo las reformas que busca impulsar el Ejecutivo, luego de lo que señalan ha sido una serie de sobreestimaciones y errores que han perjudicado el escenario fiscal. De esta forma, el ajuste fiscal acordado en la discusión de la Ley de Presupuesto 2025, $600 millones menos, complica la ejecución del trabajo de los distintos ministerios, considerando que contarán con miles de millones de pesos menos. Vanessa Gajardo, muy buenos días. Hola, Vanessa. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y claro, porque ya pasaron un par de semanas, ¿cierto?, desde que el Ministerio de Hacienda, en conjunto con la Dirección de Presupuestos, anunciaron lo que fueron los detalles del recorte fiscal que se había comprometido previo a la aprobación de la Ley de Presupuesto de 2025, pasando de lo que iba a ser un gasto público anunciado por el propio presidente de la República, Gabriel Boric, de un 2,7% para el año en curso, ahora a un 2%. Estamos hablando de un recorte que no es menor, equivalente a 544.000 millones de pesos, que si bien venían acompañados, ¿cierto?, de un acuerdo, de un compromiso que excluía de estas rebajas a ciertos puntos, eso es muy importante, de cada partida, parlamentarios del oficialismo y de la oposición aseguran haber sido engañados. Consultado en particular por este punto, la semana pasada el jefe de la billetera fiscal, Mario Marcel, respondió escuetamente a esta pregunta, dando a entender que no se trataba de partidas completas que estuviesen excluidas, sino de solo servicios y unidades en particular. A propósito de las críticas que se han acumulado en torno a este tema, el ministro Marcel tuvo un minuto de sinceridad, asegurándole a los medios que simplemente hacer recortes fiscales no es fácil. En Chile abundan dirigentes políticos que piensan que cortar el gasto es fácil, que se hace así de una plumada y que prácticamente, ¿cierto?, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos, prácticamente, ¿cierto?, agrega poco valor a la gestión pública. Bueno, esto lo que demuestra es que no es fácil administrar las finanzas públicas. Bueno, y si bien desde la DIPRES han asegurado que el detalle específico de estos recortes será público a través de su página web en las próximas semanas, esa fue la respuesta que obtuvimos hace una semana atrás, ya sabemos que la partida del Ministerio Público enfrentará un recorte del orden de 7.000 millones, Salud 16.000 millones, Poder Judicial 17.000 millones, solo por nombrar algunos. Sin embargo, lo que está ocurriendo en el Congreso, más bien las posturas que se están dando, son totalmente polarizadas. El oficialismo acusa a la oposición de haber condicionado este recorte a la aprobación del erario fiscal 2025, por lo que en ese momento la derecha planteaba iba a ser un gasto mayor que el país no podía ni puede soportar. Por otro lado, entonces, la oposición dice que todo este asunto viene de un problema estructural de fondo que responde más bien a los errores en los cálculos del Ministerio de Hacienda. El diputado Frente Amplista, Jaime Sáez, tomó la postura del gobierno, confirmando el temor de algunos. El recorte no puede ser anulado, pero sí reasignados los recursos. Es muy explícito en señalar cuáles son las instituciones y ministerios que quedan excluidos de recortes presupuestarios y en ese sentido también se es explícito en señalar que van a poder ocurrir reasignaciones presupuestarias en función de nuevos ajustes en la proyección de ingresos y de cómo estos se vayan verificando durante el transcurso del año. Por lo tanto, yo creo que acá nadie puede desconocer lo que se aprobó transversalmente. Bueno, y en la vereda de los expertos reina la desconfianza, la incertidumbre y también el fantasma de lo que al fin y al cabo se va a transformar en el legado del gobierno del presidente Gabriel Boric en un año que ya lo han dicho, ¿cierto?, desde y todos los actores va a tocar apretarse el cinturón. Hay consenso en que la fórmula para que el país alcance o recupere este equilibrio fiscal tiene que ver con el crecimiento derechamente y para ello se necesitan, dicen, superar ciertos desbalances, potenciar la inversión y políticas públicas que vayan en esa línea. Políticas que, por cierto, ya existen, algunas ya han sido aprobadas, otras siguen en pausa o en discusión en el Congreso y otras que apenas se encuentran en la etapa prelegislativa. Aquí resurge entonces el tan anunciado en su minuto Pacto Fiscal del Gobierno, que recordemos ahora hay un fast track del Pacto Fiscal Económico que busca, cierto, impulsar algunas políticas públicas prioritarias en esa línea. No obstante, los errores de la calculadora de Teatino 120 han cambiado del todo la esfera privada sobre el destino que van a tomar finalmente estos proyectos, sus metas de recaudación y también la viabilidad que van a tener en este nuevo escenario fiscal. El economista y expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, criticó el problema de permisología que dice todavía persiste en nuestro país.
Si seguimos a esta velocidad es como un avión. El avión que se le está acabando el combustible va volando bien, pero sabemos que como se le acaba el combustible no va a llegar a puerto. La gente prefiere ir a otros países y ahora se está poniendo muy atractivo un país vecino que está al otro lado de la cordillera. Si consolida va a haber un competidor formidable, porque allá no hay que hacer 4.400 permisos. También hay permisos medioambientales, pero están mejor gestionados. Por su parte, el director de GLAPE-SUCE y exministro de Hacienda, Felipe Larraín, criticó lo que ha sido la sobreestimación de los ingresos de este gobierno y también habló de la relevancia de lo que significa tener o poder contar con ingresos permanentes. No han estado acordes a la realidad, los ingresos se han sobreestimado. Cuando se sobreestiman los ingresos, el déficit es mayor y por lo tanto la necesidad de endeudamiento es mayor. El gran tema acá es que este país se le ha olvidado crecer. Recaudaría, digo por una estimación de la Comisión Marfan, del orden de 800 millones de dólares brutos de mayor ingreso fiscal por cada punto de crecimiento del PIB. Bueno, a ver, este es un tema que va a seguir siendo foco de discusión importante en el Congreso. De hecho, lo decíamos la semana pasada, ya se han pedido sesiones especiales para escuchar al ministro Marcel, a la directora de presupuestos Javiera Martínez. Sabemos ahora, ¿cierto, Katy Tomás?, que el foco de la agenda o de las reuniones en el Congreso tiene que ver derechamente con la discusión de la reforma de pensiones, pero sin duda que este tema va a volver a ser el centro de la discusión en la medida que el año vaya avanzando, que se tengan que ejecutar las partidas, que la deuda pública aumente. Y por cierto, algo no menor, mientras todos estos presupuestos prioritarios, decíamos, o de las distintas partidas, disminuyen, cultura aumenta en más de un 50%, y eso también se está tomando el centro del debate porque las autoridades no han salido a referirse al respecto. Estamos hablando de un aumento de más del 55% únicamente en ese ministerio. Y porque hubo mal timing también en el momento del anuncio, porque fue el mismo día en que se hace el anuncio de cultura, lo que tenía que ver con Mon Laferte, ¿te acuerdas?, en Valparaíso, claro. Y después en la tarde se supo, por ejemplo, lo que pasaba con los recursos del Ministerio Público. Mira, yo diría varias cosas. Uno, el país se está empobreciendo progresivamente y esto es una demostración de que está empobreciéndose. Si no hay plata para el Ministerio Público, para los tribunales, imagínense si va a haber plata para tapar hoyos en las calles. El asunto es así. Lo segundo, se había dicho que no iba a haber disminución de recursos para salud y ha habido disminución de recursos para salud y se faltó a esa promesa. Lo tercero es que el gobierno se había comprometido a una convergencia fiscal. Eso no se ha producido y también esa es otra promesa incumplida. La regla fiscal no la vienen cumpliendo hace ya 15 años todos los gobiernos, no se cumple. A ver, la situación fiscal es tan compleja porque resulta que el déficit aproximadamente va a llegar al 3,5% en 2024, considerando que progresivamente se están pagando intereses cada vez más altos. Los intereses son enormes y resulta que ya estamos llegando a un límite. Y un dato, ¿a cuánto ascienden los compromisos de deuda del próximo gobierno, el que sea? O sea, para el periodo 2026-2030, ¿sabe a cuánto ascienden? A $50.000 millones. La cifra da miedo, obviamente. Bueno, esto es impagable. ¿Y en qué hemos entrado? Esto ya entramos hace rato. En que nosotros estamos en una bicicleta. No somos capaces de pagar nuestra deuda. Y por lo tanto nos endeudamos para pagar la deuda, la que vence. Estamos en una bicicleta, ya no somos capaces. Alguna vez fuimos capaces, ya no. ¿Qué pasa con el Fondo Económico y Social? No tienen los recursos suficientes. No, Mario Marcel le pegó un manotón y usó las reservas para emergencia. Si hoy día Chile tiene un terremoto, hay que dirigirse a Mario Marcel y pedirle explicaciones. Porque le pegaron un manotón a eso porque ya no tienen cómo recurrir a plata. Estamos gastando mucho más de lo que producimos. No son pagables los $50.000 millones y resulta que a eso hay que agregar el costo de la nueva reforma previsional. Algunos hablan de 3.000 millones. 1,7 puntos del PIB, claro. Otros hablan de 4.700 millones. Hay distintas cifras porque la verdad es que todavía no hay claridad en cuanto a las cifras, pero eso es una nueva carga. Y resulta que a esto hay que agregar que se está disminuyendo el impuesto corporativo. ¿Cuánto va a significar eso? En nosotros, de los 38 países de la OCDE, en impuesto corporativo estamos en el lugar 36. O sea, prácticamente
lideramos en cuanto al monto de ese impuesto. Se está bajando. Mira, la verdad es que el próximo gobierno, algunos calculan que tendría que ser un ajuste entre 6.000 a 10.000 millones de dólares del presupuesto. Fíjense que ahora el ajuste es de 600 y se escucha rechinar por todos lados de la institucionalidad. ¿6.000 millones de dólares? Es prácticamente imposible, ¿no? Bueno, resulta que este es la dimensión del problema en que estamos. Y mientras tanto, Javiera Martínez y Mario Marcel calculan mal los ingresos y no pasa nada, salvo que Mario Marcel dijo que ella había sido la mejor directora de presupuesto de la historia de Chile. Todo es ridículo, ¿no? Bueno, ahora yo creo que la discusión de fondo es de dónde sacamos nuevos ingresos permanentes para financiar los compromisos pendientes. Por ejemplo, ayer se estaba discutiendo el proyecto de deuda histórica de los profesores y lamentablemente, aunque duela decirlo, no son discusiones que quepan en la configuración del Chile de hoy. Eso estábamos hablando la semana pasada. ¿Cuál es el orden de las prioridades? Y acá el problema es que, claro, hay proyectos, hay un pacto fiscal, hay un fast track económico, pero ¿qué ocurre con el impulso de estos proyectos? Que también tienen estimación de ingresos de recursos que también vuelven a equivocarse. O sea, aprobamos la ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, que contemplaba 1.200 millones de recursos para el presupuesto. Aprobamos esa ley sin siquiera saber cuál es la cifra de evasión en nuestro país. Mira, una de las mayores fuentes de recursos del crecimiento está aprobado, hay estadísticas con respecto a eso, el país no crece, por lo tanto no hay ingresos nuevos. Fíjate que, ¿cómo se llamó el gabinete? ¿Te acuerdas? Procrecimiento y empleo. Ya. El empleo. No hubo ningún procrecimiento, no hay crecimiento, prácticamente. Yo creo que la situación es muy, muy compleja desde el punto de vista fiscal. Y la herencia que va a dejar este gobierno en materia fiscal es muy, muy mala. O sea, si esta discusión de presupuesto fue una de las más complejas, ¿cómo va a ser la del próximo año? Que ya no le va a corresponder ejecutar. Claro. Le va a quedar al próximo o próxima. Ya veremos. Ya, muchas gracias. Gracias, Vanessa. Buenos días.